Juegos con temáticas, digamos, universales, los anglosajones y los europeos nos tienen, pero una ventaja, pues, alucinante, ¿no? Igual no hay que desistir en sacar mecánicas, o sea, temáticas genéricas, no hay que renunciar a eso, pero aprovechar los huecos que dejan. En los juegos, lo principal siento yo que en los juegos, que el juego está dividido en varias mecánicas, son varias mecánicas diferentes que confluyen, pero ese punto de conexión entre esas mecánicas es la que realmente da la experiencia del juego. Entonces, tal cual como decía Andrés, la experiencia del tema de histórico es tratar de llevar mecánicas específicas para representar estos temas históricos. Por ejemplo, él tiene el Guerra del Pacífico, que toma un aspecto más bien bélico, o sea, de combate, de guerra. Y él lo llevó a cabo con mecánicas que podrían ya estar preestablecidas, pero las pulió y las unió en un juego que es totalmente diferente a otro que se encuentra en el mercado. Entonces yo encuentro que esa capacidad de pescar mecánicas diferentes es la que identifica, yo siento, a un buen diseñador. Es capaz de pescar distintas mecánicas y hacer que esas distintas mecánicas confluyan y representen algo. El encuentro de desarrolladores de juegos de mesa en su edición virtual 2.0 es gracias a nuestros auspiciadores: Ponte Mosca, Endemic Games, Chuca Brige, Aventureros Lúdicos, Alejandra Cribellaro de Jugando Ando, Ketty Galleguillos de Jugando con Ketty, Board Games in a Minute, Club Rats Edge, Consola y Tablero, Juegos de Mesa Perú. Entonces, hola, ¿qué tal a todos? Estamos otra vez más en una entrevista especial con más diseñadores de Latinoamérica, y esta vez tenemos a dos diseñadores slash autores slash emprendedores Desarrolladores. de los juegos de mesa. Tenemos por una parte a Cristian Martel de Chile, y él es fundador, podemos llamarle, de Nebral Games. ¿Cómo estás? Bien, 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 todo bien por acá. Y estamos también Aguantando la con cuarentena. Andrés Paredes de Perú, que él es diseñador también de Guerra en el Pacífico con su editorial Nave Espacial. ¿Cómo estás, Andrés? Hola, hola, Emir, encantado de estar aquí, encantado de compartir esta charla que cruza todo el continente, ¿no? Vamos desde México, Perú y Chile, así todo el Pacífico. Exactamente, y me gustaría que empezaran ustedes a comentarnos sus proyectos, ¿no? ¿Qué es Nebral Games? ¿Qué es Nave Espacial? Guerra del Pacífico, y algunos proyectos también que tienen, por ejemplo, Nebral Games, que últimamente vi, que no nada más está solamente con los juegos, sino también hay una campaña específica, ¿no? De ayuda a un chiquito, Sí, y gratis. que también podemos hacer un poquito de difusión, porque si se puede apoyar desde otras partes, estaría excelente, ¿no? Entonces empezamos con Cristian. Bueno, como ya me presentaron, mi nombre es Cristian Martel de Nebral Games. Soy de Iquique, Chile. Nebral Games nace con la intención de publicar ideas que en verdad estaban divagando en mi cabeza y que en verdad estaban escritos así en archivos separados de Word, que eran mecánicas diferentes de diferentes juegos. En verdad, Nebral nace como un proyecto aparte de otro proyecto que teníamos en un conjunto amigo, que era Unleash Games, que alcanzamos a publicar un solo juego, que publicamos como 10 copias del juego porque en verdad después nos peleamos. Y teníamos otro juego que se llama de Solución LSG, que era otro juego de carta, un juego de cartas de uno contra uno, por decirlo de alguna manera, como una especie de TCG, pero bueno, supuestamente tú tenías la baraja completa y era un print and play, o sea, tú tenías la disponibilidad. Y por temas de querer publicar algo y tener algo propio, nace la idea de crear una plataforma de distribuir los juegos de forma gratuita. Cuando en verdad los print and play en ese tiempo, bueno, yo creo que hasta el día de hoy, gran parte de los jugadores lo mira mal, así como es gratis, es malo al tiro, así como que asimila así print and play con un juego malo o print and play con piratería, que es lo que se asimila siempre. Entonces, básicamente nosotros empezamos a publicar las ideas que teníamos y empezó a gustar sobre todo cuando publicamos el juego de Pokémon. Yo creo que ese fue el hecatombe de Nebral. Publicamos un juego de Pokémon que en verdad era pescar el juego de Pokémon antiguo, darle una vuelta a la mecánica, introducirle más mecánicas de otros juegos de Pokémon de sí, o sea, mecánicas que están establecidas en el juego de video, tratar de traspasarla al juego de mesa, que es lo que hablábamos recién, tratar de tener la experiencia de atrapar y entrenar tus Pokémon
en el juego de tablero que no te daba el maestro entrenador, que era el juego que tenía que antiguamente existió en los 90. Ujú. Entonces, en base a eso, publicamos ese juego y ahí empezamos a tener más que nada, más seguidores en Nebral Games y más visitas. Y fíjate que con respecto a esto que estás hablando, Cristian, algo de que he notado es que el print and play sí está en cierta forma visto como algo, como un submundo, ¿no? De los juegos de mesa todavía un poco inexplorado, pero que al final de cuentas, personas que no tienen acceso a estos juegos de repente, o que llegan muy caros, ¿no? A ciertos países, incluso aquí en México, estamos pegados a Estados Unidos y hay juegos que llegan con un precio que no justifica, ¿no? El envío. Y el print and play, de verdad, o sea, es una herramienta para darle acceso a esos juegos. Y muchos diseñadores tampoco están peleados con el print and play, ¿no? Al contrario, prefieren que jueguen sus juegos, sí, aunque no sea el original, pero que conozcan el juego, ¿no? Sí, no, sí, es verdad eso. El tema de la apertura a los juegos de mesa. El otro día hablábamos con un amigo, tomando en cuenta aparte, así como tomando en cuenta tu comentario, hablando con Vasco, que es otro chileno que también tiene como varias iniciativas de juegos de mesa. No diseña hasta el momento, tiene un juego que está trabajando, pero no diseña. Él hablaba de la democratización del juego de mesa, que normalmente el juego de mesa ahora es un nicho que tiene la capacidad de pagar el juego para poder acceder. Y nosotros como Nebral, sin darnos cuenta, el comentario de él, nosotros somos capaces de romper ese estigma de que uno necesita invertir mucha plata para poder jugar. Si bien Nebral, por ejemplo, tiene juegos que son pesados a imprimir, no sé, por ejemplo, el juego de Pokémon sale, a mí imprimirlo en mi casa completo, por lo menos la primera versión, me salga algo así como, para que igual lo entiendan, algo así como $30, imprimirlo yo. O sea, poniendo yo los materiales, la tinta y todo lo necesario para poner, y más encima tengo que cortarlo y armarlo. Pero el tema es que tiene dos partes el print and play. Es el tema de democratizar el juego, o sea, abrirlo a todas las personas, que todas las personas tengan la posibilidad de jugarlo. Y además de eso es de economizar el juego. El tema es que el diseñador no gana nada. Por ejemplo, nosotros como Nebral Games en verdad no nos metemos plata al bolsillo con Nebral. Para nosotros es, por decirlo de alguna manera, es amor al juego. Nos encantan los juegos de mesa y nos encanta diseñar juegos de mesa. Pero eso, bueno, ha cambiado en el tiempo en el tema de los Kickstarter. Hemos lanzado 2 Kickstarter durante este año. Y eso igual ha tratado de paliar el tema de los gastos que uno tiene tratando de imprimir los testeos, tratando de mandar un juego físico, mandarlo para allá. O sea, yo imprimo un juego físico, se lo mando a alguien para que esa persona lo testee. Entonces, igual eso como que ha paliado algo. Pero al final para nosotros no es una inversión. Por ejemplo, Andrés, como podría conversar después más adelante, que en verdad él ya tiene una editorial establecida y él gana dinero con no sé cuánto, pero cada uno, pero, pero ya tiene un negocio ya, o una forma de negocio. Nosotros como Nebral solamente estamos publicando, pero por amor al juego. Ahora, no quiere decir que Andrés no publique por amor al juego, no quiero Ya lo como... ponemos ya te Claro, pusimos en En, evidencia, Andrés. en el bando de las grandes claro. Del megacorporaciones que capitalismo No, pero es que voraz. sabes que sí, está bien, porque es tu trabajo, po. Si es tu trabajo, es tu tiempo, po. Y el tiempo de diseñar no es corto. Uno cree que un juego lo diseña un día para otro, se me ocurre una mecánica, transcribo la regla, y no, es una locura. Escribir la regla sí. es una locura. Sí, y de hecho, la regla, yo siento que es la parte más compleja de escribir un juego, de hacer un juego de mesa, porque es tratar de que todos entiendan lo que tú tienes acá. Y normalmente no Mm. todos piensan igual. Sí, es una locura hacer un juego de mesa. Pero es súper entretenido. De hecho, a mí me entretiene más crear un juego de mesa que jugarlo. Y fíjate que en esta parte que estás diciendo de democratizar el acceso a los juegos de mesa, para empezar, yo creo que salvo que seas eh, Klaus Teuber, ¿no? De Catán o Reiner Knizia, nadie está haciendo más de 5 o 10% de ganancia por el diseño del juego. La verdad, muy pocos son los que comentan que son diseñadores de tiempo completo. En general, todos hablan de que es el segundo trabajo o como dices tú, por amor al juego. Y la ganancia secundaria, más bien es todavía tenemos esa parte, ¿no? De que el diseño de juegos es demasiado abierto en cuanto a los objetivos. No quiero que lo jueguen, no es para hacerme rico, sino es para pasar esta experiencia que yo estoy diseñando hacia los demás, ¿no? Y que eso también tiene que ver con la profesionalización de las personas, de los autores de juegos de mesa. Yo siento que en Latinoamérica no hay profesionalización todavía porque es totalmente nuevo. O sea, los juegos de mesa, en verdad,
de hace muy poco tiempo empezaron a tener como un gran auge, por lo menos acá en Chile. O sea, normalmente acá jugaban los TCG o juegos de miniatura, pero difícilmente te jugaban, no sé, un Catán, eran súper pocas personas, un nicho de personas. Y ahora con el tema de la pandemia, explotó el tema de los juegos de mesa. El tema de estar encerrado en la casa, jugar con varias personas, tratar de bueno, despegarse del computador, pues. Despegar a tu hijo del computador, ya no está al colegio, así que ya no se va, tendréis que despegarlo de alguna forma de la tecnología. Y yo siento que el juego de mesa es una forma de comunicación, es una forma, es una plataforma, te da la plataforma para poder conversar con los demás y romper lo que la tecnología nos tiene atrapado ahora, que es esto, pues estar metido en el computador. Y que también ahora hay un poco a lo mejor un poco de polémica, porque precisamente a raíz de la pandemia muchos de los juegos migraron a aplicaciones digitales, ¿no? Y entonces ya también, en lo personal sí yo me he jugado mis partidas de Catán, pero no es lo mismo si por lo menos no tienes ahí la conferencia de WhatsApp hablando con el que estás jugando, no es lo mismo. No, no es lo mismo. Y No es lo mismo bueno, estar tirando un dado, tratar de hacer trampa, trobar una ficha para acá, para allá. No, no es lo mismo. muy bien. Ahora vamos con Andrés. Ya lo expusimos, ¿no? Al capitalismo voraz. Pero yo creo que es algo también interesante. Una cosa, yo pienso que en esta cuestión de desarrollar un juego y el querer que lo juegue es el principal motivante tanto de Cristian como Andrés. Sin embargo, yo creo que persiguen motivaciones diferentes, ¿no? El Cristian también es una cuestión de que la persona haga el juego, ¿no? Que vea cómo parte de una simple hoja de papel a una experiencia jugable, pero también el abrir una caja, el sacar las piezas y tenerlo y armarlo es otra experiencia también completamente adictiva, la verdad. Así es. Bueno, sí, bueno, me presento de nuevo, Andrés Paredes, de Editorial Nave Espacial acá de Perú. Hacemos también juegos de mesa dentro de la pequeña escena lúdica local, ¿no? Si Cristian dice de que en Chile ha comenzado recién, o sea, Perú tiene un mercado mucho más chiquito que Chile todavía, para que vean la escala de las cosas. Eh, pero claro, bueno, afortunadamente para mi ego, que ser presentado como el capitalista acá de la entrevista me parece súper elogioso porque todo el mundo me dice pues de que elegir el tema de los juegos de mesa como para ganar un poco, o sea, tener un poco de modo de vida, pues no es lo más, sobre todo en una región que siempre ha tenido muchas necesidades como Latinoamérica, ¿no? Que es un poco muy, volador, ¿no? Que mejor dedícate a algo concreto y nada. La idea en el futuro es obviamente vivir solo en los juegos de mesa, pero como lo menciona Cristian, uno tiene que tener otras actividades extra alrededor de los juegos para mantenerse, aunque sin embargo en la pandemia los juegos de mesa, ya que se sustituyó muchos de los trabajos que yo tenía, que soy trabajador independiente, se cancelaron por la pandemia, los juegos de mesa me salvaron la economía en estos meses. Ya que la gente se recluyó en sus casas y hubo una demanda por entretenimiento casero alejado de la pantalla. Los papás ya se cansaban de ver a los hijos pegados al monitor o pegados al celular y también querían una actividad familiar de compartir, ¿no? Entonces, el juego de mesa ha resultado ser una alternativa, pues, ahí a la mano, ¿no? Yo, como nunca he visto vender en los kioscos de periódicos acá en Lima en la pandemia, juegos de mesa que antes no los veía en los kioscos, y ahora sí, ¿no? Es una cosa, un pequeño boom dentro de lo trágico que ha sido este año 2020. Eh, pero sí es cierto que uno se dedica a los juegos de mesa, obviamente, primero porque le gusta, ¿no? Si no, uno diría, me voy a invertir en acciones de tungsteno o de commodities, ¿no? Y vamos a hacer esto, ¿no? O sea, uno se dedica porque le gusta y si yo hubiera tenido el acceso a varias cosas y herramientas de difusión que las tienen ahora, ¿no? En la época actual, cuando me dedico a hacer mis juegos de mesa de manera particular para que lo disfruten los amigos, ¿no? Diseñaba juegos de mesa por mi lado, ¿no? A los 9 años diseñé un juego de mesa de los Transformers que tenía que dar la vuelta a un tablerito básico, pero los fichas se transformaban y cuando se transformaban tenían una cosa distinta para saltarse las casillas, se enfrentaban y tenían que juntar cubos de energón, ¿no? Luego diseñé una cosa con mis amigos, para jugar con mis amigos que se llama Armejado 1900, después de jugar mucho Axis and Allies y otros juegos, que era un juego que ibas desde el año 1900 hasta el 2000, con todo, podías elegir cualquier país del mundo y tenías reglas para adaptarle su industrialización y
su producción bélica y conquistar, ¿no? Bueno, lo mío siempre ha sido un poco medio wargamero, obviamente, como estarán adivinando. Estas son mis raíces, son bien de wargame y bien de juegos de rol, por eso le meto mucho a la temática. Pero es cierto que uno comienza por esto por amor a los juegos y sigue haciendo las cosas por amor a los juegos, y como también manifiesta Cristian, lo más entretenido es crear. Incluso cuando yo juego mis juegos, pierdo en mis juegos contra gente que aprende mejor mis reglas, Culpable. ¿no? Y te dicen, él le ganado al creador de juegos. Sí, bacán, chuchera. O sea, yo me dediqué a crear juegos porque yo nunca fui un máster de los juegos de mesa a nivel de que me gano todas las partidas y me sé todos los trucos, me sé todas las estrategias. No, hay gente dedicada a eso. Lo mío, y quizás de repente lo de Cristian no es eso, ¿no? Lo nuestro es de repente, ¿cómo hago para que esta mecánica en mi cabeza nueva se plasme? ¿Y cómo funcionaría? ¿Y con qué error me topo? ¿Y con qué cosa nueva lo renuevo? ¿Y con qué se divierte más el jugador? Es más, tú no estás buscando incluso el momento de tu victoria es cuando ves al otro divertirse. La victoria como Totalmente de creador de acuerdo. juegos de mesa, cuando juegas como creador o cuando ven tu juego, es, oye, se está divirtiendo, de hecho buenos comentarios, ya, win, 10 puntos de victoria, llegaste al final de tu juego propio de creador. Lo otro es obviamente cuando vi que habían temas no aprovechados en el mercado local, del que no se había hecho ningún juego de mesa, y vi que tenía una oportunidad de negocio para poder hacer que este hobby al cual le dedicaba tantas horas, hombre, me diera un retorno económico dentro de este sistema que todos nos vemos, que capitalista y yo. Yo sí, por ejemplo, sí creo en el capitalismo de los pequeños, ¿no? O sea, cuando tienes una iniciativa pequeña, la bodega, el pequeño productor, el pequeño industrial, la pequeña empresa, me parece que el capitalismo funciona perfectamente. Ya cuando se generan grandes corporaciones, megaestructuras, megafusiones, ahí no funcionan las reglas del libre mercado. Pero esa es otra discusión que no voy a meter acá, esa es economía, vamos por los juegos de mesa. La economía tiene sus propias reglas de juego de mesa. Tenía un capital para comprarme un auto, ¿no? Y dije, auto, juego de mesa. Lo que siempre es, repito, ¿no? Es el dilema entre el auto que te va a atascar en el tráfico y el proyecto propio que de repente vamos a ver qué tal sale, y salió el tema de mi juego, que fue el primero que publiqué. Aparte es el juego más grande que he publicado, luego he publicado juegos más pequeños. El Guerra en el Pacífico es un juego de dimensiones grandes para un juego latinoamericano, y para un juego peruano es un juego con reglas muy complejas, porque no es que sea complejo el juego en sí para la gente que juega juegos de mesa y que están acostumbrados a juegos de mesa, pero para un mercado acostumbrado al ludo y al lanzo el dado y avanzo y gano, que es nada más eso, tener reglas de combate y digamos, de reglas de héroes particulares que te modifican la partida, era un poco novedoso, ¿no? Igual, por la temática, hubo mucho interés, porque la temática de la Guerra del Pacífico, yo pensaba de que como ya que era un tema que aparece en las escuelas de Perú y Chile normalmente de manera automática, pues debería haber tenido hace tiempo encarnaciones en nivel de juego, ¿no? Y realmente en la práctica no lo había por ahí algún wargame oscuro, hexagonal, groñado, así bien old school, bien la escuela vieja de juego de guerra, pero no más, y era una cosa muy artesanal. Y cuando sacó el juego hubo mucho interés, y hubo interés en Perú y en Chile sobre todo. En Chile, cuando lo ha licenciado Devir, el juego, se publica con Devir, pues he tenido más ventas en Chile que en Perú. Es lo caso, ¿no? O sea, el juego es peruano y tiene 50% más de ventas en Chile. Claro, porque tienen ahí un músculo de venta mucho mayor, ¿no? Yo acá soy una empresa como dije, un one man army, un solo hombre nomás ahí con todo, todavía necesito volver una corporación seria, pero todavía no, todavía no lo logro. Pero la idea es seguir publicando cosas, y he seguido después de Guerra del Pacífico publicando otros títulos, ¿no? Después de los que podríamos hablar. Pero la idea es esa, como dice Cristian, el amor por los juegos, el que la gente juegue tus juegos y llegar a ellos de la manera que sea, ¿no? Si hay iniciativa comercial y puedes tenerlo de modelo de negocio, excelente. Es difícil mantenerlo, es difícil hacer de hombre orquesta en muchas cosas, porque tienes que diseñar el juego, pero también ver la contabilidad, ver la administración, ver el marketing, hacer los tratos, llevarlo. Me encargo muchas veces del transporte mismo, del delivery. Yo personalmente, incluso si es que me queda más o menos cerca a nivel de bicicleta, llego en bicicleta a entregar mis juegos.
dejarlos en consignación en tiendas de juego, moverlos en las tiendas de juego, hacer que las tiendas de juego se interesen, hacer que las librerías se interesen, hacer que se interesen internacionalmente. Es todo un tema complejo, pero a la vez el encanto mismo, primigenio, de publicar el juego y dejarlo como ha hecho Cristian, por ejemplo, en el Print and Play para que la gente vea y diga, oye, esto hice yo, diviértete, ¿no? Hazle download. Te va a costar de repente imprimirlo, ¿no? O sea, de repente a la hora de imprimirlo te va a salir como un juego de mesa normal, pero este el disfrute del toque material con la labor intelectual que tú has hecho y el cómo se encarna y cómo lo disfruta al final lo que te da la victoria como creador de juegos de mesa. Sí, totalmente de acuerdo. Estos dos mundos, ¿no? De hazlo tú mismo o cómpralo, pero también está el trabajo detrás. Tiene cosas también bastante en común, ¿no? O sea, yo supongo que la primera vez que Cristian o que Andrés vieron que alguien más jugaba su juego y que dijeron, este me gusta, o cuando dicen la prueba de fuego, ¿no? Otra vez, ¿no? Cuando dicen, otra vez voy a jugarlo, es que yo creo que esa sensación no se les olvida, ¿no? Y como dicen ustedes, más allá de ser competitivos con mi propio juego, quiero que esta persona se divierta con cierta cual temática, ¿no? Y yo, por ejemplo, hace 10 años no conocía más que el Turista Mundial, ¿no? Era el juego por excelencia y se acabó. Entonces, eh, estamos hablando de ser pionero, ¿no? En muchas cosas, incluso en el hecho de quitarnos esa idea de que el juego de mesa es como decía Andrés, el de tira y avanza, o que es el juego, el clásico que voy a encontrar en las tiendas, sino que yo también puedo tenerlo en mi casa, ya sea, o tener incluso el contacto directo, ¿no? Con el diseñador. Yo creo que en los juegos de mesa actuales, el contacto directo con el diseñador es mucho más fácil por la cuestión de correos o por las páginas en Facebook que, a ver, habla con el creador de, no sé, Life o Monopoly 1, ¿no? De hecho, esos mismos juegos que tú nombras son de azar casi puro. O sea, tú avanzás el dado, lo avanzáis. Y a esos juegos los que normalmente la gente está acostumbrado. Y es súper difícil romper el paradigma de decir, tienes que lanzar el dado, pero además de eso tienes que administrar el resultado que estás obteniendo. O sea, no es llegar y lanzar el dado, sino que, por ejemplo, no sé, si de repente un juego de combate y si yo te ocupo, no sé, 2 fichas, y si ocupo 2 fichas lanzaría 2 dados. Si ocupo 4, lanzaría 4 dados. Entonces, por probabilidad, con 4 dados puede que me vaya mejor que con 2. Pero eso no quiere decir que me saque una tirada exitosa, sino que tengo más probabilidades. Tratar de manejar esas probabilidades en los juegos actuales, o los juegos modernos, como le llaman, es lo que de repente cuesta romper. Cuesta romper. O sea, normalmente están ludo, lanzo, avanzo, si caigo encima tuyo, te maté. Pero yo no hice nada. O sea, el juego podría jugar solo y lanzarse el dado solo, Ujú. pero la interacción se da cuando toman fichas del tablero. El juego moderno no funciona así. El juego moderno funciona administrando ese azar o incluso tratando de eliminar el azar, tratando de que todas las acciones tú tengas el control de todo, sobre todo lo que son en los Eurogames. Porque en la Meritrash, que son un tema como despectivo, Meritrash, pero en verdad es como una categoría de juego, que a mí me gusta bastante, el tema del azar. Yo Mm. voy a hacer esto, tengo tantas probabilidades que me salga esto, pero aún así puedo fallar. Que al final es como un juego de rol, porque en el juego de rol igual, pues no sé, yo puedo tener fuerza 20, pero lanzo un dado y saco un 1 en un Employee D&D y fallé, pues no Ujú. puedo lograr abrir la puerta tratando de romperla con fuerza. Entonces, esa probabilidad, tratar de jugar con esa probabilidad, igual tiene un disfrute, un gusto. Y es lo que la gente actual o la que la gente normalmente que no juega juegos de mesa, tal vez no disfruta tanto, o sea, no sé cómo exponerlo, porque cuesta sacar a la gente de lo que es el Ludo, el Monopoly, el Life, o juegos que en verdad, o el Gran Santiago, que en verdad está acá, que en verdad es como una, una, una forma pirateada del Monopoly, por decirlo de alguna manera, el Gran Yo creo que Santiago, vamos que a es lo poner una mismo. foto acá porque en la entrevista pasada también mencionaron el Gran Santiago y no lo he visto. Entonces, ahorita que estás mencionando el Gran Santiago va a salir aquí. Es un Una clásico de foto. Chile, ¿eh? Sí, el Gran Santiago. Es Estoy en las como calles de el Santiago. TEC en Argentina. Vas a escucharlo mencionado mucho cada vez que hablan sobre juegos locales. TEG, tácticas, tácticas y estrategias de guerra en Argentina, es un clásico con el que me he topado cada vez que hablo con argentinos sobre juegos de mesa. Mm. Te van a mencionar el Se TEG, pare- sobre todo los Es el que se viejos, la parece vieja harto escuela. al ¿cómo se llama este? Al Risco, ¿no? Al Risk, sí, es el Risk argentino. Ah, Muy sí. En bien. pocas palabras, ¿no? El ataque, que también está. Bueno, que el ataque yo creo que, ¿verdad? Varios lo jugaron. El ataque que era el Risk, pero barato. Era más barato que el Exacto, Risk. exacto. Oye, yo quería comentarte, o quería preguntarte más bien, Cristian, porque yo creo, si entran a la página de Nebral en Facebook,
y retomando esto que dice Cristian, de darle accesibilidad a las personas con los juegos de mesa, hay un proyecto interesante que Cristian puso ahí de un dado con braille. Ah, sí, lo tengo por acá, pero no lo tengo completo. No sé, bueno, que tengo este prototipo. Lo Ese voy a al mero. revés porque bueno, tengo una ficha igual. La idea de este juego nace porque en verdad me compré una máquina cortada láser y bueno, la idea es tratar de darle inclusión a los niños o a las personas con algún trastorno visual, algún problema visual. Tratar de darle accesibilidad al juego. O sea, normalmente eh, cuando hablan de lenguaje inclusivo, tratan de incluir, no sé, el tema de género e identidad de género, pero no tratamos de incluir a las personas que tienen otro tipo de déficit, no sé, que le falta, no sé, una mano, que le falta una pierna, o que incluso tienen problemas visuales. Y yo antes que todo, yo soy kinesiólogo, entonces soy terapeuta físico, que así es como lo catalogan en otros países. Ujú. Entonces, me he topado con niños con problemas visuales, con niños con síndrome de Down, con niños con déficit en el trastorno o atención en el aprendizaje. Entonces, me ha tocado de repente hacerles dinámica a ellos, no hacer un juego de mesa como tal, sino que hacer dinámicas. Y en basándome en esas dinámicas, tratar de utilizar la máquina que me compré para poder hacer algo que pudiera tratar de ser inclusivo. O sea, como yo entiendo la palabra inclusivo, o sea, que cualquier persona pueda jugar esto. Entonces, bueno, es un juego que se llama El Espantapájaro, que está basado en un libro que escribió mi tío, que nos permite utilizar a este token del espantapájaro y viajar a través de estas losetas, que son que en verdad un tablero modular por el que van avanzando. Ujú. Y cuando lanzan el dado, en teoría esas texturas que están ahí, son 6 texturas diferentes, van metidas acá en la ranura Mm. y puede avanzar un número de casillas igual al número que está arriba, que está en braille, esto significa 2, ese es número 2, o avanzar a la siguiente figura, avanzar a la siguiente figura que tenga el relieve, que pueda tocar. Y una vez que caiga en esa letra, porque son vocales, de la A a la U, en braille está acá, bueno, acá está la vocal, tiene que ser una palabra con relación a algún tema, por ejemplo, animales que empiecen o que tengan, concluyen la letra O, por ejemplo, zorro, no es necesario que empiece con esa vocal. Y una vez que llega al final del viaje, que en teoría es como un sueño onírico, como un viaje onírico que tiene el espantapájaro, porque el espantapájaro tiene la gana de viajar, pero es un espantapájaro, no se puede mover, pues, entonces lo hace a través del sueño. Él sueña que viaja y conoce gente o conoce cosas, o animales o distintos lugares. Entonces, cuando uno va nombrando, el jugador que llega al final, porque es un juego cooperativo, el jugador que llega al final o a la última casilla, que es cuando despierta, va a contar un cuento con todo lo que se nombró, o una pequeña historia con todo lo que se nombró, y cada palabra que él nombre dentro de su cuento, que se haya nombrado durante el juego, es un punto de victoria. Entonces eso se juega a lo largo de cierta cantidad de rondas y se compara las puntuaciones que se han obtenido con una tabla para saber si los logros que han obtenido. Y este juego en verdad, bueno, yo estaba en primer prototipo hasta que me fallara la máquina, mala suerte mía, falló la máquina, pero ya la arreglé, así que yo creo que esta semana voy a empezar a subir a través del Nebral el tema del juego. Y bueno, y ayer igual, probando la máquina, imprimí dados de madera, que en verdad a mí me sale sí, muy, muy barato. Entonces la idea también, el tema de democratizar el juego, a mí me salen 42 dados por algo así como $1 Oh. de madera. Entonces la idea es tratar de hacer algo bueno como lo que tú nombraste, pues nosotros estamos en una campaña con Lucas. Lucas es un niño que tiene una enfermedad, que es la enfermedad que requiere el medicamento más caro del mundo, que son 1.560 millones de pesos chilenos que requiere juntar, que es mucha plata, son como 1.500 euros más o menos, no, son como más, son como 1.500.000 euros más o menos, es mucha plata. Sí. Entonces, como requeremos juntar esa cantidad de plata, no lo conozco personalmente a él, pero hay una campaña a lo largo bueno, de la región en verdad. Nosotros quisimos apoyar y pusimos un juego de Kickstarter, un juego que lanzamos en Kickstarter, se llama That's My Throne. A cualquier persona que done cierta cantidad de plata o más, se le entrega el juego, más todas las expansiones que están liberadas. Y ahora, y bueno, bajo eso mismo, tratar de democratizar el juego, tal vez tratar de agregar algún pledge o alguna meta de que empezar a regalar estos daditos
a distintos hogares de niños, qué sé yo. Entonces la idea siempre es ayudar a la comunidad, tratar de que el juego se democratice, porque así ganamos todos al final. Si una persona conoce el juego, puede jugar, y el jugar va a meter a más personas, y al final el efecto bola nieve va a hacer que todos jueguen juegos de mesa. Oye, Y no vamos a solamente hacer, ganamos nosotros como diseñadores, sino que de repente ganan la empresa, por ejemplo, que van a vender sus juegos, y si van a vender sus juegos, van a querer invertir en nuevos diseñadores, si quieren invertir en nuevos diseñadores, efecto bola nieve. Oye, Cristian, vamos a hacer un paréntesis aquí. ¿Se puede hacer depósitos, por ejemplo, yo desde México? Porque de hecho hice la conversión. Son aproximadamente $5 estadounidenses para todo, digamos, ahora es que si nos ven en todos los países, son $5 por un juego completo print and play. Pero la duda es esa, ¿puedo yo hacer donaciones Creo que hay internacionales o una cómo cuenta está? de PayPal. Voy a buscarla y te la mando. Creo que hay una cuenta de PayPal que ellos también dispusieron para que gente que no estuviera en Chile pudiera apoyar. Porque de hecho se hizo hasta como una Teletón. Sí, de hecho tuvieron una campaña como especie de Teletón, pero Mm, obviamente regional, nomás en canales regionales, mm, tratando de juntar la plata. Que perfecto. falta harto. Entonces, para esa parte. Y la otra pregunta que te quería decir, entonces, ¿has probado este dado con niños débiles visuales? Hasta el momento no. Por eso mismo estoy en todo en prototipo. De hecho, estaba imprimiendo un prototipo para mandarlo a una persona que conozco que es de Fundación Innovaduc, Mm, que es del sur de Chile, y que ella conoce a una persona que es no vidente y que hace clases de braille. Entonces la perfecto. idea es mandarle el juego a ella y que ella me diga, ¿sabe qué? Él pudo probarlo, él pudo jugarlo, él lo pudo probar con otras personas con trastornos visuales o con déficit visual, qué sé yo, y ahí recién ver cómo se puede distribuir o cómo se puede hacer en grandes masas, porque uno con maquinaria acá en la casa puede hacer lo que puede hacer, no es en verdad, no es una cosa así como que yo podía hacer un negocio, imprimirlo o hacerlo a gran escala. Pero si se puede, de repente, no sé, entregar en un par de colegios, entregar en un par de fundaciones, un par de copias, qué sé yo, tratar de democratizar el juego, si al final es eso. Digamos, hicimos la broma, ¿no? Del capitalismo, pero yo creo que también parte muy importante, además de democratizar el juego, es también el juego como objeto generador de cultura, ¿no? Y en el caso bueno, de Cristian está muy claro cuál es el objetivo, pero yo creo que en el de Andrés también fue muy claro en el hecho de decir, esta parte de la historia está inexplorada, no ha sido explotado como de manera positiva, ¿no? O sea, siguen teniendo un objetivo de darlo a conocer, pero eh, creo que también en esta cuestión de crear un producto, digamos, en el sentido de adquisición, que no nada más esté teniendo esta finalidad de juego, sino también educativo y cultural, como es esta cuestión de la guerra del Pacífico, por lo que investigué, sí fue un tema amplio, digamos, porque en México no se conoce, ¿no? La guerra del Pacífico, pero sí fue un tema amplio que al parecer todavía tiene repercusiones actuales y que, digamos, el hecho de jugarlo no es tirarlo a broma, sino es explorarlo, ¿no crees, Andrés? Así es, en realidad el tema de explotar estas betas que normalmente no se tratan en productos culturales, porque el juego de mesa es un producto cultural también, tiene dos variantes, ¿no? Uno, o sea, si lo vemos desde el punto de vista netamente comercial, ¿no? Hablando ya poniéndome mi corbata, mi sombrero de copa y mi monóculo de señor de Monopolio, es digamos, donde hay un nicho de necesidades no cubiertas, pues los cubres, y me sorprendía de que este tema no esté cubierto, es uno de los temas más, digamos, conocidos en la historia de los países de acá, de esta zona de Sudamérica, y a la vez, como lo has mencionado, Vladimir, tenemos un problema a nivel latinoamericano con respecto a que conocemos más la historia de Europa y Estados Unidos que la de nuestros propios países, ¿no? Es decir, los Sí, norteamericanos con su inmensa producción cultural, y que obviamente se aplaude, ¿no? Porque todo país que está en facultades de hacerlo lo va a hacer. Tú conoces más sobre Abraham Lincoln, yo conozco acá más sobre Abraham Lincoln que sobre Benito Juárez, por ejemplo, claro. ¿no? Conozco más por ejemplo, sobre la guerra de secesión norteamericana, que está allí. Obviamente es un país importante que tuvo una guerra de secesión enorme, pero lo conozco más que la guerra de la Triple Alianza que fue entre Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay. Brasil, que fueron Paraguay luchando contra Brasil, Argentina y Uruguay aliados,
y que llevó a la destrucción de Paraguay en un momento en el siglo XIX. Fue la guerra más grande de Latinoamérica en el siglo XIX y de mucha mayor magnitud incluso a nivel histórico que la propia guerra del Pacífico entre Perú, Bolivia y Chile. Y uno lo conoce porque ya se pone a investigar, pero no es algo que está dentro de tu cultura, dentro de tu saber, ¿no? La idea a futuro es un poco integrar historias que tengan que ver con nuestras temáticas en conjunto que no se han explorado, ¿no? México es un universo aparte, México es un mundo aparte, incluso porque a pesar de que Latinoamérica se puede ver como un conjunto, Latinoamérica son varios núcleos culturales, industriales, comerciales, ¿no? Nos une el idioma, une a casi la mayoría de los pueblos la religión, ¿no? Y costumbres comunes y el origen de ser colonias, ex colonias de la península ibérica, ¿no? Somos Iberoamérica entre Brasil, México, Perú, Bolivia, Argentina, pero cada zona tiene un universo particular, ¿no? Brasil tiene su propia dinámica y Perú, Chile, tienen una propia dinámica en una zona del Pacífico Sur, que realmente somos uno de los rincones más aislados del mundo. Aunque por eso uno dice, Perú, Chile, pero realmente vivimos en la periferia del mundo. O sea, México es más central que nuestros países, porque México está cerca a la potencia más grande del mundo, que es Estados Unidos, ¿no? Perú y Chile son países que están en un rinconcito del mundo, afortunadamente protegido de muchas de sus vicisitudes, pero también con sus propias particularidades, ¿no? Y la historia integradora de todos nuestros pueblos todavía no se teje, ¿no? No hay una historia en conjunto de la independencia de Latinoamérica, ¿no? Que vaya desde México desde el Río Grande hasta la Tierra del Fuego, y algo que sí sería una oportunidad, yo lo he visto como oportunidad también, obviamente estoy trabajando en un tema de un juego de la independencia, lo he tenido que limitar a Sudamérica porque leyendo sobre el tema, el proceso mexicano es muy distinto, ¿no? Primero se proclaman el imperio mexicano, sucede toda una serie de fenómenos distintos a lo que sucede en Sudamérica, pero en algún momento juntar cosas, ¿no? Y la idea es, sí, productos culturales que resalten esas cosas, y no en un afán tan nacionalista, no en un afán, esto es peruano, o esto es chileno, o esto es colombiano, o esto es mexicano, sino un afán de identidad de qué somos, ¿no? En conjunto, qué tenemos, y por qué no nos divertimos con eso, por qué lo aprendemos a través de estatuas o de lecciones de historias solemnes, y por qué no podemos jugar con eso como los europeos juegan, como los norteamericanos juegan. Recuerdo acá, cuando lancé la primera vez el Guerra en el Pacífico, tuvo muy buena recepción, pero un historiador me cuestionó y me dijo, no puede ser posible que hayas agarrado ese tema, que separa nuestros países. Le dije, oye, al contrario, o sea, en este juego yo estoy poniendo a todos los países a la par, con igualdad más o menos de condiciones, no hay buenos ni malos, gana quien mejor juega, y cada país tiene sus héroes, y cada héroe tiene una cualidad positiva que se resalta. Y finalmente en estos momentos, pues, en Chile hay niños jugando a ser Miguel Grau, y en Perú hay niños jugando a ser Arturo Prat, ¿no? O sea, es un intercambio cultural distinto porque nos aproximamos a un episodio de hace 2 siglos, del siglo XIX, estamos en el siglo XXI, que enfrentó a nuestros países, y ahora se trata con un producto cultural distinto. Y yo le refutaba al historiador, oye, si fuera cierto tus palabras, no existiría toda una industria de juegos sobre la Segunda Guerra Mundial que hay y que es más reciente. Claro. Y que ha sido, o sea, en una escala mucho mayor y más terrorífica, con mucho más devastación. O sea, la guerra en este rincón del Pacífico Sur, comparado con eso, es una escaramuza, ¿no? Y que además no se extingue, ¿no? Siguen saliendo juegos tanto de videojuegos como juegos de mesa de Segunda Guerra Mundial, y parece que es es un interminable. es un tema inacabable. Lo que pasa es que es un tema tan rico que da para mil temáticas, ¿no? Y el tema de las cosas locales también tiene mucha riqueza, hay mucha riqueza allí, en diversos episodios a los cuales no volteamos la cabeza para mirar, ¿no? Entonces sí creo de que, como menciona Vladimir, el juego de mesa es un producto cultural y que está en una categoría, a ver, el cómic tiene una categoría, el cine tiene una categoría, y el juego de mesa como producto tiene una categoría distinta, con sus particularidades y con sus diferentes descriptores y diferentes cualidades,
que generan una cultura alrededor de ello, ¿no? Muchas de las cosas que tú puedes conocer de distintos lados, por ejemplo, yo he conocido mucho de la historia de Europa del siglo XVI jugando Here I Stand, por ejemplo, que es un juego complejo, con reglas que a veces uno no acaba de conocerlas todas, ¿no? Que dura 8 o 9 horas y que juegas con el Imperio Otomano, con los Habsburgo, y las cartas, cada una de las cartas del juego son acontecimientos muy precisos del siglo XVI, y yo, siendo fan de la historia, de no ser a veces por un par de cartas, no hubiera conocido un par de acontecimientos, ¿no? Entonces sí hay un vehículo, una forma de vehículo de cultura, pero no cultura en el sentido también solemne de infórmate y tienes que saber más para ser mejor que el otro, ¿no? Sino de cultura en el sentido de que me construye como identidad, mi cultura como construcción propia, no como ladrillo para lanzárselo al otro y decirle que yo sé más que tú, sino como insumo de construcción social, a nivel micro y a nivel macro, ¿no? Ujú. La otra vez yo conversaba con un amigo igual sobre el tema de los juegos como un punto de arte, como un tema de expresión. Querer expresar algo en el juego de mesa o querer expresar algo en la mecánica del juego de mesa o querer tratar de ambientarte en un lugar determinado del tiempo, o sea, ya sea ficticio o real. Entonces, yo me encuentro totalmente de acuerdo con las palabras que dice Andrés en estos momentos, por el tema de que a través de ciertos juegos de mesa, yo personalmente he conocido, por ejemplo, la mitología. Acá en Chile existe el juego Mito y Leyenda. Yo en verdad conozco casi toda la mitología Uy, nos porque me vamos a conozco poner a las hacer cartas. nos vamos a hacer a poner una partida porque tengo aquí guardadas mis cartas de mitos y leyendas. Oh, a Perú también llegó mitos y leyendas, ¿eh? Es Sí, por una ejemplo, cosa, es así una cosa universal chilena ahí de Latinoamérica, ¿eh? Sí. sí, sí, yo a todos lados, y de hecho varias, no, está hasta la versión alemana, sí, tenía cartas hasta en alemán, que llegaron Wow. de vuelta para acá. Pero Mito y Leyenda en verdad llegó a casi todos lados, en verdad, porque estaba en inglés, en español y en alemán. Son los tres idiomas que yo sé que existían. Y a través de ese mismo juego, yo, por ejemplo, en clase de historia, me fue bien en mitología. Pero hay una cosa que bien decía Andrés, que por ejemplo, yo conozco la mitología griega, la mitología básicamente europea, por decirlo de alguna manera, de casi todos los pueblos europeos, pero poco o nada enseñan de la mitología de nosotros, de la identidad propia de los pueblos, por ejemplo, de los Ujú. aztecas, o de los Sí. mayas, o de los incas, o de los mismos mapuches, que todavía existe, que es un pueblo que todavía está establecido al sur de Chile. Que fíjate que cuando Entonces, salió Guerrero Jaguar en Mitos y Leyendas, para mí fue la revelación, ¿eh? Porque todavía lo tengo. Todavía tengo mi cajita de Guerrero Jaguar, porque me encantó que estuviera las leyendas que yo había escuchado, que veía en los museos directamente en cartas que yo podía jugar y, o sea, todavía lo atesoro, o sea, lo tengo ahí bien cuidado. Porque sí, o sea, porque, y te voy a interrumpir más tantito, Cristian, que está este poema, ¿no? De Mario Benedetti, que es El Sur también existe, donde pues obviamente tenemos una, digamos, culturas interminables, ¿no? Con leyendas interminables, con historias que necesitan ser contadas y que tenemos el juego como una oportunidad de interactuar con esa cultura que de otra manera, pues si no es en la escuela con un maestro diciéndote que leas y que copies el texto, ¿cómo vas a ver a ella, no? claro, entonces el tema de tomar aspecto histórico, yo creo que lo que, por ejemplo, le dijo el historiador Andrés es totalmente erróneo, porque que él no haga un juego de guerra del Pacífico, no va a dejar de existir la guerra del Pacífico. La guerra del Pacífico pasó, y es una época histórica que en verdad le trajo bastante dolor a ambos países, pero pasó, po. Entonces, si pasó, se puede hacer cosas para que la gente aprenda. O sea, al final, Ujú. la historia existe para que no volvamos a cometer los mismos errores. Por eso aprendemos historia. Para que no por decirlo de alguna manera, una expresión, para que no la volvamos a cagar como ya la cagamos anteriormente. Para que no lo volvamos a hacer. Entonces, tenemos que aprender de alguna otra forma historia y Y, conocer nuestra historia, porque la historia que tenemos nosotros como pueblo latinoamericano no es la misma que tiene Europa, no es la misma que tiene Estados Unidos o los ingleses, entonces no es la misma, ¿no? Ellos tuvieron que inventar al rey Arturo como una figura de poder, como un cuento, por decirlo de alguna manera, como una leyenda, ellos tienen que inventar su propia leyenda. Acá en verdad creían en esas cosas. Que es bastante diferente. Acá creían en esas cosas, existían cultos que le rendían a la Pachamama, por ejemplo, Ujú. o otros entes que en verdad, ellos en verdad pensaban o sea, creen que existen hasta el día de hoy. Son energías que fluyen, no sé, ellos tendrán sus creencias, pero
tanto los ingleses, los europeos como los gringos tienen que inventar sus propios héroes porque no los tienen. Nosotros tenemos héroes y están catalogados, o sea, están estudiados, entonces hay que valorarlo de alguna forma. Yo siento que el hacer juego de mesa, por ejemplo, como el Guerra del Pacífico, en verdad plasma esa idea de decir, mira, acá hubo una guerra, no hay buenos ni malos, ambos bandos lucharon por un ideal, por su propio ideal, y yo lo quiero plasmar en un juego de mesa para que la gente lo conozca, para que no diga, ¿sabe qué? Los peruanos fueron los malos porque los peruanos se tomaron el terreno, o los chilenos fuimos los malos porque los chilenos, no sé, nos quisimos tomar el terreno, o no sé, el conflicto, no sé, sucedió por tal cosa. No hay en la guerra no hay ni buenos ni malos. Hay bandos nomás, que tienen ideales diferentes y que quieren luchar por algo diferente. Y eso es lo que está plasmado en el juego de Guerra del Pacífico, como no varios otros juegos más de guerra, como en la Segunda Guerra Mundial, qué sé yo. Y, Y y a respecto de eso, pues cuando sacamos la expansión para el Guerra, nos pedían pues ahondar en batallas históricas y tal. Y yo estaba pegado con el tema de los zombies. Entonces dije, bueno, vamos a hacer un universo y creé una historia donde había una plaga zombie que surge en Inglaterra y que como Pacífico Sur siempre está desconectado de todo, es el último lugar donde llega es a Perú, Bolivia y Chile, y justo a la guerra del Pacífico entra en pausa, se suspende, y Perú, Bolivia y Chile se alían para luchar contra el enemigo zombie. Entonces tienes acá a Grau y a Pratt luchando hombro con hombro contra los muertos vivientes, ¿no? En la expansión. Claro que esta fue la portada final que quedó, porque yo quería hacer primero esta portada de aquí, pero muchos fans de los héroes me dijeron, no, no queremos verlos zombificados en la portada. Entonces esto quedó para el manual, este es el manual del juego, y la expansión pues tiene a los héroes más bien en versión cazazombies, ¿no? Y allí sí los tres países luchan juntos en una historia ficticia, porque la idea también es agarrar nuestra historia, contarla, pero luego jugar con ella, o sea, divertirnos con la cultura, divertirnos con, o sea, quitarle, o sea, bajarlo del pedestal del mármol, bajar a Grau de su pedestal, bajar a Prat de su pedestal y jugar con ellos porque son nuestra construcción. Finalmente es lo que te ha construido a ti como un poco como historia, como persona, como qué sé yo, los mitos que a uno le cuentan, porque todo héroe tiene una zona de verdad y una zona de mito, y el mito, como también en el juego Mitos y Leyendas, como la caja de cartas de Guerrero Jaguar que atesora Vladimir todavía, son esas cosas bonitas y atesoradas que a uno lo ponen, le dan los ladrillos con los cuales uno genera su propia narrativa, su propia cultura, ¿no? Personal, social, familiar, amical, de grupo, etcétera. Por ejemplo, las historias, por ejemplo, como la que contaba Cristian, ¿no? Un cuento que ha hecho su familia sobre el espantapájaro, ¿no? Cómo lo plasmo en un juego, cómo lo pongo en una narrativa donde el espantapájaro, me gustó mucho ese tema del espantapájaro que sueña y no puede, tiene que soñar porque no puede viajar a lugares que quisiera moverse porque está plantado como un espantapájaros, y ganas casi contándole una historia a este espantapájaro, ¿no? Este espantapájaros que no se puede mover, que no se puede salir de su sitio, pues fantasea, y finalmente la fantasía es el portal que nos lleva a 1000 lugares de manera instantánea, ¿no? Mucha gente dice que no hay nada más veloz que la luz, obviamente no mucha gente, sino la ciencia te dice que no hay nada más veloz que la luz, y científicamente es correcto, pero la fantasía te puede hacer que en un parpadeo estés en Alpha Centauri en un segundo, ¿no? Porque es un portal mucho más poderoso que las mismas leyes de la física, ¿no? Si algo tenemos los humanos en el corto tiempo en el que vivamos en este planeta, antes de que nos autodestruyamos, es esa capacidad de fantasear y crear cosas con la imaginación y jugar, sobre todo, jugar con ellos, o sea, que el juego siempre esté presente, que no se desaparezca de nuestra realidad porque ya no es tiempo de jugar, a esta edad no debes jugar. El juego te construye también y te enseña, te permite escapar, te permite simular, te permite construir estrategias si quieres ponerte un poco más utilitario, pero finalmente el juego nos construye, ¿no? Y nos sirve como un insumo cultural esencial, creo, y que no puedes renunciar. Fíjense que seguro los conocen, ¿no? Apenas salió un juego que se llama Coatl, que salió en Estados Claro. Unidos, de hacer unos Quetzalcoatl, y está Solkin, y está El uno Teotihuacán. de fichitas, Teotihuacán, y está uno que se llama Sonora, ¿no? Y yo la verdad no tengo problemas con esta definición de apropiación cultural, o sea, a mí no me molesta, ¿no? Que salgan esos juegos y que los autores sean no mexicanos,
Pero de repente sí me preguntaba, y bueno, ¿y por qué no hay juegos así mexicanos, no? Y yo creo que tanto Cristian como Andrés están plasmando esa necesidad, ¿no? Yo creo que ya es, decía Leo Córdoba, que va a salir la semana que viene, que ya es pertinente, ¿no? Latinoamérica ya necesita eso, o sea, necesita la escena de Latinoamérica. Ya no hay como esta excusa de que estábamos muy lejos, ¿no? En la vida, hasta hace 2 semanas que empezamos con Daniel y con Nicolás, eh, digamos, realmente es que no había ninguna excusa para no tener estas discusiones con personas de 3 países diferentes al mismo tiempo de juegos de mesa, ¿no? Y así como no hay excusa para hablar de ellos, pues yo creo que también ya no hay excusa para, por ejemplo, como dice Cristian, ¿no? Compartir un juego para que los niños con debilidad visual accedan, ¿no? También a estos juegos de mesa o ver de qué forma podemos hacer que el juego sea a la vez un producto, pero también a la vez una experiencia para todos, ¿no? Que además hacer llegar el juego y una de las cosas que yo, por ejemplo, vi con Guerra en el Pacífico, que como es un wargame, tiene un cierto nivel de complejidad de reglas, ¿no? Entonces, mi objetivo es, por ejemplo, sacar un amplio abanico de juegos que tenga diversos grados de complejidad. Me gustan a mí los juegos complejos. Estoy desarrollando un juego basado en un juego tradicional acá digamos, de ferias locales, con el cuy, ¿no? Lo que dicen en inglés el guinea pig, ¿no? Ajá. La cobaya, ¿no? Que a todos los peruanos nos mira mal porque nos gusta mucho comérnoslo, pero es Picante cuy, es rico. muy rico el picante cuy. Es rico, los Es demás, muy los demás rico nos el miran como picante cuy. mascota, no sé, es como, de repente es como miran a otra gente cuando comen los perros, no sé, a mí me encantan los perros, jamás se me ocurría comerlos, pero los cuyes son deliciosos, Pero pero que sé a la que eso vez, es algo cultural, ¿no? Po, es algo claro, es cultural. nuestra cultura, ¿no? En India no comen vacas, por ejemplo. Exactamente, el plato favorito de mi papá es cuy chactado, que es un cuy colorado en diferentes salsas. Pero bueno, este cuy tiene un juego también, se juega en muchas ferias, que va a diversas cajas, entonces hacer un juego, por ejemplo, dije, ya, tiempo me tardo en explicar el Guerra en el Pacífico? Se me tardaba 20 minutos, ¿no? Incluso en ferias, cuando yo lo explico personalmente, ¿no? El zombies, ya, bueno, entonces el zombies lo hice más simple, pero igual tengo que explicar algunas reglas, ¿no? Y el siguiente juego, bueno, saqué otro juego más de otro autor en mi editorial, que también es un juego más simple, de los 7 pecados, pero quiero ir más incluso a lo simple para volver a lo complejo sin problemas, para tener un producto que yo diga, estas las reglas son así, esta y esta. Para que no le tengas miedo también desde Latinoamérica al juego de mesa moderno. No tiene por qué ser el juego de mesa en el cual tienes que leerte un manual muy largo de reglas, ¿no? Puedes hacer un juego simple, como ya se hacen en muchas editoriales acá peruanas, chilenas, etcétera, que explican las reglas de 4 pasos y que en la simplicidad simple no significa que sea de baja calidad, al contrario, la simpleza y la sencillez de las reglas, lograrlas es difícil. Como mencionaba Cristian al comienzo, eso es uno de lo más difícil, es escribir las reglas del juego. Por más que tengas una cosa de esquemas simples en tu cabeza, ¿cómo haces para que lo que está en tu cabeza sea entendible por tirios y troyanos, ¿no? Entonces, ir por allí, la democratización del juego, como hablaban, va por diversos lados, por sacar productos de diverso rango en complejidad, diverso rango en temática, historia, fantasía, cuentos propios, porque no solamente tenemos que irnos a la mitología indígena ni al pasado histórico escrito, sino la creación original de ficción actual de nuestros autores, ¿no? De escritores actuales. No sé en que algún momento, si a algún colombiano se le ocurriría sacar un juego de mesa sobre 100 años de soledad, sobre linajes, ¿no? Quedaría muy bonito. ¿No? Es que la idea se cae madura, ¿no? O sea, y así. Espero que algún colombiano lo haga, ¿no? Porque si no, en algún momento yo voy a ir para por eso. Apropiación cultural. Ah. Claro, lo otro es el tema de la apropiación cultural, como hablaba Vladimir, que es uno de los temas, o sea, hay muchas sensibilidades actuales que tienen con justicia un lugar en su reivindicación y en su lucha por lograr un mundo más justo, así como hay otros temas en los que uno puede discrepar sanamente a veces sin que le caigan, a veces te caen los garrotazos, pero tengo que decirlo, como el de la apropiación cultural, ¿no? Que, o sea, toda la cultura es apropiación, o sea, Claro. la cultura está hecha de apropiación. O Te sea, estás ¿no? robando ese rock and parece... roll que tiene tu playera, ¿no? Exactamente, ¿no? Este es Rocco, que es un personaje norteamericano
que además está basado en un wallaby de Oceanía, ¿no? Cultura es apropiación. Los latinoamericanos estamos hechos de pura apropiación cultural o pura imposición cultural, ¿no? O sea, tenemos cosas de Occidente, tenemos cosas de los pueblos originarios de nuestras tierras, tenemos cosas ahora, tenemos cosas de Japón ahora, tenemos cosas de Corea, tenemos cosas de España, tenemos cosas de Portugal, mucho de Estados Unidos, y mucho, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de México, ¿no? Perú tiene mucho de México, porque México también ha producido bienes culturales que se han exportado y que han marcado a nuestros países en el resto del continente, ¿no? En menor medida que Estados Unidos, pero en un momento fue muy potente, ¿no? El cine mexicano, la música mexicana, la comida mexicana incluso, ¿no? La comida que también es un bien cultural. En el caso, por ejemplo, de Chile, los vinos chilenos también son un producto cultural. Todas las cosas que se producen con un valor agregado más allá de solo te lo voy a vender, sino también qué cariño le pone el productor, qué cariño le pone el fabricante a eso, qué cariño le pone el creador, su propio sello. Disfruta esto de esta manera, porque esto lo he creado con esta particularidad mía. Y esa particularidad mía viene una historia mía propia, que es mi formación personal, mi familia, mi historia personal, mi cultura también, ¿no? Y eso es algo que nos construye y finalmente, pues, que hace que en un momento, pues, ahí sí, como dicen, hay una demanda que es el momento de cubrirla en Latinoamérica de, oye, bacán consumir lo de los demás, ¿y nosotros qué? ¿Qué producimos nosotros?